Bueno, empezamos ya a los que estamos aquí en persona y los que están ya conectados. Bueno, lo primero, muchas gracias a Fluidex y a los asistentes por el interés para conocer nuestro proyecto y la solución que tenemos, que en definitiva es información con la que tomar mejores decisiones en comercio exterior. Información para importaciones, exportaciones. Es un proyecto que tiene 3 años y básicamente lo que hemos hecho hasta ahora ha sido trabajar con empresas todo tipo de sectores, ayudando en la búsqueda de importadores, distribuidores, analizando, siguiendo a competidores y en el análisis, búsqueda también de proveedores. Entonces, voy a empezar por contaros un poco la historia del proyecto, cómo surge, cuál es el enfoque que le damos a este tipo de análisis, qué herramientas o soluciones hemos desarrollado hasta ahora y luego ya concretamente, pues, según el país, cuál es la casuística, qué tipo de datos hay, cuál es el nivel de detalle, la disponibilidad y una serie de ejemplos de lo que sería, por un lado, la aplicación que tenemos online en la que vosotros mismos podéis buscar la información que queráis de empresas o importaciones, exportaciones de cualquier producto y los ejemplos ya más específicos de proyectos a medida donde es cuando vamos al máximo detalle de la información de esos mercados. Entonces, bueno, en definitiva, nosotros en Enantio llamamos a lo que hacemos inteligencia de mercados porque entendemos que va un paso más allá de lo que es un estudio de mercado. Nosotros no hacemos un análisis puntual de un mercado, nuestras fuentes no son tanto entrevistas o un conocimiento del sector, sino que vamos puramente a un análisis de datos, mucho más cuantitativo, mucho más neutral en ese sentido, y lo que intentamos es, a partir de la tecnología que hay de análisis y con todas estas fuentes, pues aportar una herramienta con la que vosotros, que conocéis mucho mejor ese mercado, podéis extraer información o datos de utilidad. Hay un punto muy importante justamente sobre la tecnología con la que captar los datos, prepararlos y presentarlos para hacer de esta información algo utilizable. Al final, nosotros comenzamos en el proceso partiendo de datos en el 100% de fuentes públicas. Y esas fuentes públicas hace tiempo que existen. Entonces, si soluciones como esta hasta ahora no han sido conocidas o utilizadas, no es porque no existían los datos, sino que no existía las herramientas o la tecnología con la que fácilmente poder sacarles utilidad, sacarles provecho. Entonces, bueno, como 4 ideas, el enfoque es un poco esto que estábamos comentando. Nosotros, como partimos de los datos que hay disponibles en todos los países, al final tenemos una cobertura global. Todos los países en los que existe información de aduanas o de puertos disponible, desclasificada, legalmente accesible, por supuesto, esa información la captamos y la preparamos para poder utilizarla en estos análisis. Entonces, el enfoque, como decíamos, es puramente cuantitativo. Nosotros no hacemos recomendaciones, ni conclusiones, ni encuestas, ni entrevistas, sino que es un análisis mucho más frío de nombres de empresas, descripciones de productos, precios, cantidades, importes, y ahí lo que pretendemos es ayudar a extraer, pues, una cuota de mercado, un volumen, una tendencia de crecimiento o lo contrario, un análisis de precios, y la forma de que esta herramienta, pues además, sea algo fácil de utilizar, sea algo que merezca la pena incorporar la toma de decisiones en el día a día de la empresa, pues es que esta información esté a través de una interfaz, de una herramienta siempre disponible en la oficina, estando de viaje, estando precisamente igual en ese viaje de prospección de un nuevo mercado, pudiendo acceder a esta herramienta con toda la información y que esa información sea fácil, sencilla de usar. Es una información que si se utilizara con herramientas normales como Excel o gráficos de PowerPoint, pues realmente es un dolor de cabeza porque en el fondo de lo que partimos es de registros. Entonces, son muchísimas columnas, son datos que línea por línea no tienen ningún sentido. Entonces, es al analizarlos de una manera más visual, más ágil, cuando realmente se pueden encontrar los puntos de datos, las informaciones que merece la pena. Y para ello, bueno, pues la tecnología, un poco el proceso que hacemos es precisamente ese, de recopilar datos de todas las aduanas que nos están disponibles. Esa información la preparamos porque según el país viene de una o de otra forma. Gran parte de la información al final la están generando funcionarios de aduanas o son conocimientos de embarque que tienen sus erratas, que tienen sus errores al declarar los productos con código arancelario, que vienen, pues, escritos en cirílico. Nosotros lo que hacemos es toda esa información transformarla de registros, al final, de fuentes públicas, que su origen es el de, por ejemplo, cobrar aranceles, en la materia prima ya limpia y útil para poder tomar decisiones de
de comercio exterior. Y la parte de visualización, después de haber preparado los datos, pues es fundamental, como decimos, para que esa información sea algo agradable de trabajar, sea algo con lo que sea sencillo extraer conclusiones. Y aparte de esa herramienta, pues hay como dos tipos de enfoques. Toda esa información, por ejemplo, si hacemos un análisis de todos los tubos que se importan en México, vamos a tener millones de operaciones si cogemos un histórico de 3 años. Entonces, ahí se puede, desde analizar a un nivel más macro la tendencia de cómo está la coyuntura en México, de cómo está funcionando ese sector, de quiénes son los principales players, hasta luego ir a un detalle muchísimo más específico de operación por operación, buscando la descripción de un producto único, buscando el precio pues, FOB o CIF al que se ha importado ese producto en una fecha determinada. Entonces, lo que facilita la herramienta también es eso, a partir de los mismos datos, cambiar en un momento, en 4 clics, de una visión mucho más agregada y de tendencia de lo que está ocurriendo con ese mercado, a ver operaciones específicas de un cliente o de un competidor o de un proveedor, pues con una facilidad que permite que os digo, que se cambie de un enfoque macro a uno micro en cuestión de segundos. Y luego, también para que eso sea más sencillo, nosotros lo que hemos hecho ha sido desarrollar, por un lado, una aplicación que ya tiene toda la información, en la que pues, hemos preparado y presentado ya visualmente los datos de todas las importaciones y exportaciones, de todos los códigos arancelarios hasta 6 dígitos, en todos los países que están dentro de la ONU. Entonces, todo ello con un histórico de 8 años y ahí lo que permite es acceder al momento y que vosotros mismos podáis buscar un determinado código arancelario y ver lo que está importando un país, de qué país es de origen, en qué volumen en los últimos 8 años, cuál es el precio promedio al que se está importando ese producto. En definitiva, una información con la que, por ejemplo, esta primera parte más macro de tener un contexto de lo que ocurre en cualquier mercado, poder extraerla en un momento, desde el teléfono, desde el ordenador, desde cualquier lugar, para que al menos esta información, que es el punto de partida siempre, pues sea muy fácil de utilizar y de tener en cuenta. A ver, un momento. Estoy viendo que hay algo en el chat, voy a tener que salir, porque si no, no lo veo. Toca, vale. A ver, perdón, seguimos con la presentación. Estamos aquí en la aplicación con la que ver los datos de cualquier código arancelario en cualquier país en un momento. Este enfoque de datos ya accesibles para que vosotros lo podáis mirar sin que tengamos que preparar nada, lo iniciamos con estos datos de importación-exportación, lo hemos aplicado también a un directorio de importadores y proveedores en el que de todos los países en los que están disponibles los datos con nombre de empresa, a diferencia de Europa, donde solamente hay información disponible ya anónima o agregada, en todos aquellos países donde se publica información que incluye nombres de empresas importadoras o exportadoras, los hemos analizado para extraer esos nombres y que también el directorio sea directamente accesible, sin que tengamos que preparar de antemano ningún análisis. Entonces, a la hora de buscar para un código arancelario, como se haría aquí, el volumen de mercado o la tendencia, se puede buscar ese código arancelario en un determinado país y extraer un listado de los importadores o proveedores que hemos podido identificar a través de los datos de la aduana o de los puertos de ese país. Y luego, a partir de ahí, a partir de ese primer análisis, en el que, como decimos, sirve como mínimo para tener un contexto siempre con el que hacernos una idea de ese mercado y de lo que está ocurriendo, con lo que nosotros empezamos realmente y con lo que seguimos haciendo como nuestra verdadera especialidad son los análisis a medida, en los que ya hay una colaboración más directa con la empresa que quiere analizar un mercado para entender exactamente qué es lo que está buscando, qué tipo de información es la que le va a ser útil y de esa forma nosotros obtenemos los datos, los limpiamos y preparamos, incluso hacemos las herramientas de análisis, las visualizaciones específicamente según el mercado que se quiere analizar. Eso lo que cambia es que ya estamos hablando de un nivel de detalle que permite saber no lo que ha importado un país de otro país, sino incluso qué medio de transporte se ha utilizado en las operaciones, por qué aduana o por qué puerto ha entrado o cuál es el lugar de destino en ese país, ya con el estado o el municipio concreto. Podemos ver las empresas importadoras y exportadoras, ya no es lo que importa Argelia de Alemania, sino la empresa en concreto importadora y la empresa proveedora. Y los precios no van a ser precios promedios, sino que van a ser precios
de cada operación. Que según el país ya veremos que eso tiene mayor o menor nivel de detalle, pero en la mayoría de los países que vamos a trabajar con este tipo de información, la realidad es que tenemos dólares FOB y CIF de cada operación con las cantidades que en el peor de los casos van a ser kilos líquidos o kilos netos y en muchos casos también el número de piezas, un número de ítems, un número de metros lineales. Eso también va a depender de qué tipo de producto sea, pero en definitiva permite tener una unidad de medida de la cantidad del producto y el importe con un Incoterm con el que llegamos a un precio unitario interesante, útil para analizar ese mercado y de operación por operación, no un promedio o una medida de lo que se ha hecho. Y luego las descripciones también a la hora de saber esos precios a qué corresponden. En este caso no son descripciones de un código arancelario a 6 dígitos, sino que van a ser descripciones pues, también específicas de cada operación, las descripciones que corresponden a lo que se ha declarado en la factura o en el conocimiento de embarque de esa operación. Entonces, de esa forma, aquí sabiendo quién es la empresa fabricante o la exportadora, la descripción exacta del producto y un precio, un FOB y una cantidad que permita analizarlo bien, lo que decíamos, es una información a un nivel micro muy diferente a lo que habitualmente se ha utilizado para analizar exportaciones o importaciones en los mercados. Entonces, bueno, ya entrando en detalle en estos análisis ya a medida de cada país, realmente la única limitación no es por el tipo de producto o el sector, porque como vemos, tenemos una información con un nivel de detalle que permite analizar pues, prácticamente cualquier sector con información interesante. La única limitación va a ser la disponibilidad según el país de esos datos desde las fuentes públicas, desde las fuentes oficiales. Entonces, aquí ya es una cuestión más bien de marco legal según las diferentes regiones y de cómo tratan o hacen pública esta información. En ese sentido, bueno, como en Europa no existe información con este nivel de detalle, no existe información pública disponible con nombres de empresas, no porque ellos no la tengan, se tiene por parte de Eurostat, pero solamente se hace disponible para fines académicos y con confidencialidad. Es una información que nunca se hace pública para fines de análisis o fines comerciales como nosotros queremos darle. Lo que ocurre es que, como eso es la situación que tenemos en Europa, a veces podemos pensar que eso es lo más habitual y realmente viendo este mapa, pues casi diríamos que es lo contrario. En Estados Unidos, desde los años 60, existe una legislación de disponibilidad de datos públicos generados por funcionarios que no comprometan la seguridad nacional, accesibles para cualquier ciudadano estadounidense. Con lo cual, en Estados Unidos, pagando $100, se puede comprar cualquier ciudadano un DVD con todas las operaciones de cada entrada en un puerto de Estados Unidos en ese día. Entonces, es una información que, aunque no es gratuita, sí es legalmente accesible por los ciudadanos del país. Y ese ha sido realmente el principal precedente con el que prácticamente toda América Latina también tiene esta información disponible, información, pues, como veremos luego, con un nivel de detalle muy importante, radicalmente distinto al que tendríamos aquí. Y no solamente Estados Unidos o América Latina, sino que también la mayor parte de Asia son países que tienen esta información disponible con mayor o menor nivel de detalle, pero en cualquier caso haciendo disponible al menos el nombre de una de las empresas, teniendo la razón social del importador o del proveedor de las operaciones. Entonces, ahí estos tres niveles de azul que tenemos, el más oscuro serían aquellos países donde está tanto el nombre de la empresa local, la importadora o la exportadora, y su contrapartida extranjera, su proveedor o su cliente, y tenemos las descripciones de los productos junto con los precios, con lo cual esos serían los países donde el nivel de detalle es el máximo. En el caso de China o India, la principal diferencia es que ellos dan el nombre, por ejemplo, en el caso de exportaciones chinas, el nombre del exportador chino, pero no nos van a declarar quién ha sido su cliente en el extranjero. En una exportación de China a España, nunca nos va a decir la aduana china quién ha sido el cliente español de ese exportador chino. Y como la aduana española tampoco da la información de esa importación, es una parte que no hay forma de obtenerla. Pero en lo que respecta, por ejemplo, en el caso de China, a analizar proveedores, sí está toda la información disponible de cuánto está cada empresa china exportando al resto del mundo, sabiendo cuánto a cada mercado, de cada código arancelario y pudiendo analizarlo mes a mes, con lo que se puede hacer un seguimiento de volúmenes, de cuotas de mercado, de crecimiento de esas exportaciones por parte de cualquier empresa china, por ejemplo, o India. Y ya, si os parece, lo que vamos es a las demos que tenemos preparadas, en las que vais a poder ver, bueno, todo esto realmente en qué
en qué se transforma cuando lo llevamos a la herramienta en sí. Que sería ya aquí mismo. Bueno, vamos a empezar por la parte de la herramienta que decíamos de acceso directo, de información más agregada, pero por la que solemos comenzar. Entonces, en esta herramienta lo que tenemos son 3 formas de utilizarlo. Primero, un buscador de empresas que lo que hace es generar una ficha, un perfil con información, pues, por ejemplo, de principales mercados de la empresa, competidores, información de contacto para esas empresas. El directorio, como decíamos, está basado en la misma información de las operaciones específicas, solo que aquí lo agregamos para generar los listados en lugar de analizar cada operación de esas empresas. Y en comercio mundial lo que tenemos es la información, ahora sí, de todas las aduanas, también de las de Europa, Oriente Medio, África. Aquí son más de 240 países, pero sin llegar al nombre de la empresa. Lo que tenemos aquí son magnitudes de tendencias, volúmenes de mercado y todos los productos por código arancelario. Entonces, ya entrando en la propia herramienta, vamos a ir una por una con las 3 y luego con los ejemplos de informe medida. Dentro del buscador, por ver un ejemplo de ficha, pues bueno, la misma empresa que luego veréis que hemos analizado con información específica, la podemos buscar para ver lo que sería su ficha dentro de este buscador. Es un buscador en el que, aportando la marca, la razón social o el dominio de su página web, lo que tenemos aquí son los resultados. Si la empresa es parte de las que tenemos cubiertas, que son más de 20 millones de empresas ahora mismo. Entonces, por ejemplo, en Auma, que es la que luego veremos con más detalle, esta sería la ficha que se puede conseguir desde la propia aplicación. Que está, pues como decíamos, se puede entrar al momento y desde el teléfono móvil buscar Auma y veríamos lo que vamos a ver ahora de la ficha. Entonces, bueno, en este caso sí que está tardando en cargar algo más de la cuenta. Aquí lo que hacemos es, estas 20 millones de empresas las tenemos ubicadas, las tenemos registradas y lo que hacemos es captar de diferentes toda la información que podemos en tiempo real para darle forma a esta ficha en la que realmente son, ya os digo, información que está viniendo cada una de una parte. Pues, la ubicación de la empresa, el rango de facturación, el sector al que pertenece, los emails de contacto, sus perfiles en redes sociales, toda esta información es la que unimos para generar una ficha con la que, bueno, tener una información, por ejemplo, a partir de esos listados con la que sea más sencillo entrar en contacto o validar si es una empresa con la que merece la pena pues, buscar algún contacto más allá. Entonces, pues como vemos, esta primera parte de información básica, tendríamos siempre que estén disponibles emails de contacto pues, tanto genéricos como de personas concretas que trabajan en esa empresa, siempre que podemos añadiendo el cargo y el nombre y apellidos, además del correo. En la información de principales mercados es una información que se está generando realmente por el tráfico a la web de la empresa, no por sus operaciones reales de comercio exterior. Entonces, aquí esta indicación de India, Rusia, Bielorrusia, lo que indica no es que sean pues, el 12,8% de las exportaciones a la India, sino que India es el segundo país desde el que recibe mayor visita o mayor tráfico pues, la página web y toda la presencia online de Auma. Y en la parte de otras personas visitaron, pues tenemos estas 2 empresas que no sé si realmente los que nos conozcan tiene sentido. Bueno, al final esto lo que significa es que al igual que analizamos el tráfico para saber que estos son los 4 países desde los que Auma reciben más interés, el tipo de público, el tipo de personas o palabras clave con las que se conoce Auma coinciden con las que se conoce Rotor o Indelar Controls. Entonces, eso es lo que nos permite asociar las empresas y poder pasar del perfil de una a otra y de esta forma, a partir de empresas que se conocen, conocer quizás otras que todavía no se conocen, pero que nosotros hemos encontrado pues, lo que comparten para poder presentarlas como empresas relacionadas. Perdona, la información que has dicho ahí a la derecha de agua que has puesto en ese ejemplo, ¿eso está sacado de Google Analytics? La información. Eso de India 7,4, Estados Unidos 13. No es de Google Analytics porque Google Analytics, si lo tienen instalado. Lo que estás, ese análisis es de las visitas que recibe su web. Sí. No de la importación o exportación. Eso es.
Esto es un tráfico, digamos, de la presencia digital de Auma, pero no de Vale, su vale. mercado real al completo. O sea, al final nos sirve como una indicación de dónde están despertando más interés o Sí, sí. mayor visibilidad, pero no refleja una correlación pues, con esos porcentajes exactos de cuáles van a ser sus ventas. Bueno, aquí ya veis que la relación es recíproca. Entonces, esta sería la primera parte de la aplicación, lo que es el puro buscador, sobre todo para quien ya se conoce. En el caso del directorio, la forma de utilizarlo es indicando el código arancelario y después el país en el que queremos buscar las empresas y si queremos buscar importadoras o exportadoras. Pues bueno, aquí tampoco vamos a echar mucho tiempo porque luego lo que veremos de forma esa medida pues es bastante más interesante. Pero en definitiva, de lo que se trata es de seleccionar un país en concreto, el tipo de producto, nos va a decir cuántas empresas hay disponibles en el directorio y ahí sería cuestión de decir cuántas se quieren ver y obtener todas ellas con una ficha como la que veíamos en el buscador, la que no se indica solamente la razón social, sino también cifras de facturación, volumen de negocio, información de contacto, principales mercados. Y la forma sería seleccionando un código arancelario pues, de hasta 6 dígitos, el país en el que está ubicada la empresa y, como decíamos, pues, la opción de buscar importadores o exportadores que nosotros hayamos identificado por sus operaciones en las que se ven ahí reflejados. En la parte de comercio mundial, la forma de utilizarlo es la misma, seleccionando primero un producto, ya sea por palabra clave o si lo conocéis, en el fondo a lo mejor es directamente ir al código arancelario. Y aquí tenemos dos países que colocar, el país importador o el país exportador. Se puede utilizar solamente uno de los dos o combinar tanto un país de origen y destino para ver ya esas operaciones en concreto. Entonces, aquí esta es la aplicación que sí que tarda más en cargar, básicamente porque la base de datos, como incluye todos los códigos arancelarios en todos los países, pues son realmente decenas de miles de millones de registros que se están aquí calculando para dar estos gráficos. Pero lo que permite es ir luego muy al detalle. Entonces, no sé si tenéis algún código en concreto o de los que hemos visto antes que podamos ver. Por ejemplo, este que tenemos luego para el ejemplo de Rusia, el 730449, lo que permite es coger este tipo de tubos de acero inoxidable y después seleccionar un país de destino o un país de origen en concreto para ver la relación que tiene con los otros países, cuál ha sido la tendencia, cuáles son los volúmenes, incluso información de precios unitarios promedio, como decíamos, en este caso por kilos. Y aquí, en el caso de exportadores, pues cuáles son los destinos de las exportaciones suecas de este producto, o japonesas, o alemanas o españolas, o cuál es el principal país de origen de lo que está importando Corea del Sur este tipo de producto. Esta sería la información que podemos obtener desde aquí. En este caso, por ejemplo, pinchando el mapa ya vamos a filtrar solamente lo que Corea del Sur importa de este código arancelario y lo que nos indica aquí es el volumen de lo que están recibiendo desde Japón, por ejemplo, como principal país de origen, cuánto han estado importando cada año desde 2008 hasta 2016. Ahora nos toca incorporar 2017. En este caso, el tiempo de actualización es algo mayor que no se forme esa medida porque para tener información de todos estos países, pues sí que hay algunos que tardan bastante más de la cuenta, entonces tenemos que esperar para agruparlos. Pero vamos a ver, pues de momento con estos datos de estos últimos 8 años, lo que está importando Corea del Sur de cada uno de estos países de origen. Desde Japón, desde España. Estas cifras es el sumatorio de esos años completos. Podríamos haber filtrado solamente el último año, por ejemplo, y serían esas las cifras que veríamos aquí. Y lo que tenemos es bueno, un porcentaje de cuáles son los países de origen desde los que Corea del Sur importa este producto y sus volúmenes totales en dólares. Aquí sabríamos, por ejemplo, quiénes son los importadores. No, aquí no lo sabríamos. En el caso del directorio, Corea del Sur no es uno de los países que hacen pública esta información, por lo que tampoco, pero desde el directorio, o sea, desde la propia aplicación al momento, si fuera a buscar importadores de un país en el que sí hay datos de las aduanas o puertos, podéis en un momento colocar el código arancelario y el país y se os daría el listado de todas esas razones sociales y ordenadas por relevancia, es decir, por volumen total o número de operaciones detectadas para ese código arancelario.
Pero bueno, ahora vamos a ver lo que sería un ejemplo de ese mismo código, ya que estamos con este, veríamos ahora no lo que se ve desde la aplicación, sino, por ejemplo, cuando ya preparamos en específico este análisis. En este caso, solamente de las importaciones no de Corea del Sur, sino de Rusia, para el código arancelario, y aquí sí es información que no viene agregada de Naciones Unidas, sino que es específicamente desde la aduana de Rusia la que nos está aportando esta información de sus declaraciones, y estamos viendo desde enero de 2015 hasta noviembre de 2017, que es el último mes que tienen publicado, el volumen total en dólares CIF de lo que ha importado Rusia de este código arancelario, cuáles son los países de origen desde lo que están importando este producto y las razones sociales, aquí sí, de esos importadores rusos y de quiénes son sus proveedores o quiénes han sido los exportadores declarados de todas esas operaciones. Aquí, bueno, más allá del código arancelario de 6 dígitos, que es del que partimos, pues hay 4 dígitos más. Lo que pasa es que esto no es el sistema TARIC, sino que es según el sistema ruso de códigos arancelarios, con lo cual este último 9309 o 9509 no va a significar lo mismo que significaría en Europa. Y aquí es cuestión de ver en el caso ruso qué es lo que nos estaría indicando, pues el que sea uno u otro código arancelario. Y en cualquier caso, después vamos a las descripciones. Lo que pasa es que aquí nos hemos quedado todavía con las descripciones en cirílico. Nosotros lo que hacemos en estos casos es que si la empresa tiene alguna persona responsable del mercado de Europa del Este o de Rusia y sabe ruso, lo mejor es dejarlas en ruso para esa persona, porque si no nosotros lo que hacemos es llevar todas esas descripciones a Google Translate o a una herramienta equivalente y traducirlas. Al final, aquí estamos hablando de miles de operaciones, con lo cual no hay otra forma humana de traducirlo. Entonces, si alguien sabe ruso, lo mejor es utilizar la descripción original, y si no, hacemos esa traducción a castellano o a inglés o a lo que sea más interesante. Y dentro de cada descripción, que para el que lo entienda, pues sí que está indicando con bastantes especificaciones qué tipo de tubo de acero inoxidable es el que estamos viendo en este caso. Lo que nos va a indicar es el importe total, la cantidad en kilos netos en este caso, y cuál sería el importe por kilo neto para ese producto. Si, por ejemplo, seleccionamos una operación en concreto, nos va a decir en qué momento se ha realizado, desde qué país, quién fue el exportador, quién ha sido la empresa importadora, y esta es la forma con la que podemos entrar ya mucho más al detalle para ver la información específica, sobre todo a la hora de analizar productos en concreto, de analizar precios unitarios. Entonces, bueno, aquí está cargando. Estamos viendo es que, bueno, esta descripción se debe haber utilizado bastante a menudo porque todos estos exportadores en algún momento la han utilizado. Si, por ejemplo, fuéramos a ver solamente lo que que es el principal, conocido. Sí. Sí. Bueno, ahora vamos a ver a seleccionar solamente esa empresa y esa operación. Bueno, todas las que su único importador ha realizado para ese producto, en qué momento, han sido todas en 2017. Único origen Ucrania. Este es el código arancelario en específico con el que están declarando estas operaciones con esta descripción. Y bueno, en definitiva, el hecho de que toda la interfaz sea interactiva, esto es lo que permite precisamente escoger un mes en específico, solamente una empresa exportadora o importadora o un tipo de producto, y de esa forma toda la información que tenemos del mercado, ir acotándolo a lo que en cada momento sea interesante o aquello en lo que queréis profundizar. La descripción de detalle, ¿qué países tenéis incorporados de serie? ¿Los gratuitos solo? Y de Estados Unidos aquí no tenéis que pagar. Sí, bueno, aquí sí que son análisis que se hacen en cada caso con la empresa, entendiendo qué códigos arancelarios quieren analizar. Nosotros podemos preparar la información, por ejemplo, de la aduana rusa, para una serie de códigos que nos indiquéis, o incluso por razones sociales. Si nos indiquéis que queréis saber todo lo que Centravis ha exportado a Rusia, lo que haríamos es obtener de la aduana rusa todas esas operaciones en las que la razón social del exportador es Centravis, independientemente del producto. Toda esa información se prepara y se envía al análisis. O sea, al final nosotros aquí lo que conformamos es, según lo que nos indiquéis que os interesa analizar, toda la información útil y la preparamos. Es verdad que si la fuente de origen es más costosa o menos o es gratuita, va a influir en el precio final de lo que es el análisis completo. Pero bueno, en el caso de Estados Unidos, aunque sí tiene esa particularidad de esos DVDs que venden de cada día, en el fondo es una información que utilizamos muy a menudo, y ya que es casi el país que más se analiza,
no es un problema y para nada es un país costoso a la hora de analizar. O sea, volviendo al mapa de países disponibles, esta sería un poco la última versión de los países que se han añadido recientemente, pues son de África, Etiopía y Uganda, que no sé si serán de especial interés para vuestro sector. Pero bueno, en definitiva, se puede resumir en lo que decíamos antes, ¿no? De América, excluyendo Canadá, algo de Centroamérica y Caribe, y Asia con los principales países. O sea, con Rusia y todo lo que es un poco ex Unión Soviética, y China, India, Pakistán, y de sudeste asiático, Vietnam, Sri Lanka, Filipinas e Indonesia. Esos son los países en los que se llega al nombre de empresa, como estamos viendo aquí con el ejemplo de Rusia. Y bueno, en este caso para Rusia hemos analizado los tubos de acero inoxidable y tenemos 4 ejemplos más, con los que si os parece pues vamos cambiando un poco para ver en diferentes tipos de producto y en diferentes países cómo buena información, pero bueno, también hemos intentado que sea lo más parecido posible para que también sea más sencillo de utilizar y de cambiar de un mercado al otro cuando se está analizando. Aquí en Colombia la información es bastante similar a la de Rusia, excepto porque las descripciones pues bueno, vienen en castellano en lugar de en ruso, que sí que lo facilita bastante, pero tendríamos de nuevo volúmenes totales en dólares CIF cada mes, desde enero de 2015 ahora mismo hasta diciembre de 2017. De nuevo vemos quiénes son los principales países de origen de los que está importando Colombia este código arancelario y todas las razones sociales de empresas importadoras, sus proveedores correspondientes. El código arancelario en este caso sí que se queda en los 6 dígitos y tenemos aquí las descripciones de las facturas con las cantidades, los dólares CIF y al final los precios unitarios en los que llegamos con cada operación. En este caso tendrías, por ejemplo, un listado de importadores. Sí, o sea, todo este gráfico que aquí vemos se puede llevar a una tabla, a un listado. Esta información que estamos viendo se puede en todo momento exportar a un Excel. Nosotros lo que planteamos es que desde aquí, al poder filtrar y verlo visualmente, es más sencillo con toda la información hacerse una primera idea, situarse y después ya, cuando hay algo muy específico que se quiere analizar, se puede exportar a Excel y con esta información ya combinarlo con otras fuentes, con información interna o lo que se quiera. En este caso, creo que en algún tipo de válvulas, lo que estamos analizando. Sí. Entonces, no sé si... 81-30, a ver qué son válvulas. Atención. Bueno, en este caso, no sé si hay algún ejemplo de, por ejemplo, exportador o importador que queráis ver para profundizar. No sé si hay alguna razón social, por ejemplo, que os suene. O no sé si hay alguien que haga válvulas de retención aquí. Pero sería por entrar un poco en algún ejemplo más práctico. No veo la lista de importadores. Importadores, vete a importadores. De importadores. Bueno, aquí. ¿Quién compra en Colombia? A mí me interesaría, por ejemplo, quién compra. Halliburton, Casa de la Válvula, Elbert y compañía, además les conocemos. Bueno, de todas formas, a los 3 principales les conocemos. Lo que ya os decimos es el total de importadores que hemos identificado con este código en Colombia en los últimos 3 años. Y... No, digo porque, a ver, que eso, el dato que voy a buscar mi departamento comercial es quién importador. Claro. Sí, sí. ¿Quién compra? Claro. Bueno, pues aquí está precisamente todos los que compran. Luego, obviamente, pues empezaremos por los más relevantes, pero ahí está, que la información, por eso nosotros decimos que la tratamos de manera personalizada. Si en vuestro caso os resulta más útil una tabla, un puro listado ordenado de más... Por eso. Sí, pero quiero decir que este gráfico lo hemos utilizado aquí de manera estándar, pero la forma de presentar la información será la que resulte más útil o más cómoda en cada caso. O sea que eso es totalmente flexible. Aquí sí que está tardando porque yo creo que van a ser miles de importadores, o sea, al final estas válvulas pues, tienen muchas aplicaciones, ¿no? Porque aparte de estos principales, luego aquí debe haber pues, infinidad de empresas pequeñas que también han importado. Sí, de hecho. Bueno, mejor ni contarlos. Pero no sé si Halliburton, por ejemplo, es lo que quisierais ver. Lo que haremos al seleccionarlo es ver su proveedor, que en este caso está bastante claro. Casa de la Válvula o Elbert y compañía, que van a trabajar con nosotros. Vale, pues bueno, seleccionando Elbert y compañía, vamos a ver justo sus países de origen, volúmenes por mes, sus proveedores. Elbert y compañía, no sé si os suena, pero ha estado en convenciones de Fluidex varias veces. El tercer importador. No, es que ni lo veo ni quiero ver. Elbert y CIA. Y Casa de la Válvula también. Yo sí, he estado allí. Es que en Colombia se importa por mayoristas.
Sí, pues esos son, bueno, sobre todo Casa de la Válvula. Es una ferretería de esas. Se llaman ferretería. Aquí llevamos Vamos a ver, intentar Almacenistas. No, es un poco de confianza que está más Desconoces. puesta esta herramienta que se da, tiene su competencia. Halliburton, la empresa esta de... Claro, va a comprar en Estados Unidos. Eso está metido en todo sitio y en todo. Es la única empresa que sabes que tiene una manzana entera en Teherán y nadie le ha dicho. Nadie le ha dicho. Bueno, aquí este de Colombia parece que tiene algún problema que ya revisaremos. Vamos al de México, por ejemplo, que en lugar de válvulas lo que teníamos eran filtros de agua. Filtros de agua, sí. Vale, o sea, código 84, 21, 21. Y de nuevo, aquí empezamos con un informe con datos desde enero de 2015, que aquí sí que tenemos ya parte de 2018. Vamos con operaciones hasta marzo de 2018. De nuevo, importe mensual en dólares TIF, los totales por país de origen. Exportadores, pues ya vemos que aquí también estos filtros de agua van a tener muchas aplicaciones, Sí. con lo cual luego es cuestión de ir entrando un poco más en detalle, acotándolo por empresas en concreto o por palabras clave en la descripción, para de esa forma separar un poco los filtros de agua que, por ejemplo, sean de otro sector que no interesa y quedarnos analizando información más acotada en lo que es el mercado interesante para quien lo quiera analizar. Entonces, para eso tendríamos o bien los códigos más específicos con esta segunda terminación, pues en este caso ya creo que ya está, y las descripciones, que bueno, las que mayor volumen acumulan siempre son las más genéricas y a medida que bajemos vamos a obtener descripciones más específicas, entrando más en detalle, entrando ya en especificaciones o en cuestiones ya del modelo de producto, que combinado con el nombre del proveedor y el precio, pues permitirá entender bastante bien de qué tipo de filtro de agua estamos hablando en cada caso. Entonces, aquí si por ejemplo fuéramos a ver lo que España ha exportado a México. Hay muchos fabricantes de filtros viéndonos, ¿eh? Bueno, igual aquí algunos se reconoce, pero efectivamente lo que podríamos es seleccionar un importador en concreto, ver quiénes son sus proveedores, ver cuánto ha estado importando o exportando cada mes y sus descripciones en específico con importes y con cantidades. No sé si... Sí, reconocemos. Vamos a ver Iberdrola de importador. Tendríamos aquí una operación concreta en septiembre de 2015, descrita como directamente planta de tratamiento de agua. Bueno, no sé cómo se exporta una planta completa, pero bueno, aquí tendríamos el importe declarado en dólares TIF, la planta en sí desensamblada, importada por Iberdrola y exportada por Hidroambiente. Que bueno, aquí vemos que tiene también una razón social como importador, bien, no, proveedor en este caso, y bueno, y digo, para hacerlo un poco más interesante, no sé si también hay alguna empresa en concreto que quisierais ver o algún país desde el que mirar exportadores, pero bueno, al final es lo interesante, aquí hemos captado todas las operaciones de la en 3 años para ese producto y luego la cuestión es, a medida que se utilizan los filtros, yendo ya a algo más específico. ¿Queréis probar alguna partida a los mercados? Sí, ya te doy una. Venga. Años ideales 72. Bueno, las partidas al momento las podemos ver con la aplicación, pero con nombres de empresa, o sea, nosotros obtenemos los datos del país en cuestión y sí que os podemos enviar las demos. Lo que no podemos es hacer ahora el proceso de extraer los datos, prepararlos y publicarlos. El de 6 dígitos me contaré cada uno de los pagáis. Online, mensualmente. O sea, nosotros sí captamos los datos mensualmente, lo que pasa es que luego lo publicamos cuando ya tenemos de los 240 países al menos el 80% con los datos, porque si no es muy difícil sacar la tendencia. Tendríamos el problema de que más de la mitad no han declarado 2017, por ejemplo. Pero bueno, ahora ya que estamos en junio, si esperamos que al menos el 80% tenga hasta diciembre de 2017 declarado, con lo cual ahora lo vamos a actualizar aquí. Volviendo al comercio mundial, es lo que haríamos, añadir una columna más con la que poder ver la cifra de 2017 al completo de cualquier código nacional en cualquier país. Aquí
Tenemos una pregunta. Vale, bueno, muchas gracias. Demasiada pregunta. Y volviendo al ejemplo, no sé si el código arancelario que comentabas lo podemos ver aquí, que no es lo mismo, pero De 6 dígitos, ¿no? O 6 sí, dos, de 6 dígitos. 72, 18, 99. ¿Y qué país? Bueno, se ha quedado con el sur antes, pero estamos aquí sería para ver algún país de destino en específico, país de origen, no, de país de origen o destino. Destino. Se ha subido que en la Unión Europea no están actuales información. No hay información con la aduana de ningún país europeo en la que estén dando esta información. La cuestión es que siempre que sea Unión Europea con algún país de los que sí la aportan, ahí sí hay información. Es decir, lo que Reino Unido tiene algo más, por eso que ya Unión Europea no... Si es país UE, es prácticamente imposible saber esa información. Si es UE, es lo que se ve en la aplicación. Es decir, es información agregada, información macro en la que nunca va a haber nombres de empresa. Si es UE, Estados Unidos, bueno, vamos aquí al último ejemplo que teníamos, que por ejemplo responde un poco a esa pregunta. Esto es exportaciones de Alemania a Estados Unidos. Las tenemos porque nos aporta esta información el puerto de Estados Unidos, pero nunca la aduana de Alemania. Entonces, lo que exporte AUMA de Alemania a España nunca lo veremos, pero siempre que esté exportando AUMA a Rusia o Estados Unidos o a un país del que tenemos datos, esa es la forma de seguir a, por ejemplo, competidores europeos. Pero sí, intracomunitario, es información que se puede analizar desde esta aplicación pues a nivel macro. No de 6 dígitos, sino que sí podemos llegar en ese caso a 8 dígitos, pero bueno, quiero decir que es una información que aquí ya se conoce, es habitual utilizar, no tiene en ese sentido mayor interés y es una pena, pero no hay ninguna perspectiva de que en Europa vaya a cambiar. O sea, este tema de no hacer pública esta información yo creo que seguirá así. Bueno, sí, depende cómo se mire. En países árabes tampoco. En países árabes tampoco. América y Asia, la mayoría ya está público, donde está cambiando es en África. Y os digo, este último año ha habido 2 países nuevos y sí que hay bastantes más que tenemos idea de que estén con intención de hacer públicos los datos. Lo que pasa es que no es precisamente esta parte de norte de África que interesa más, por ejemplo, que comentábamos de Argelia. Nigeria estaría genial, o Angola, o Mozambique, estaría Por ahí sí tiene pinta de que a corto o medio plazo va a haber datos y los de Uganda y Etiopía, por ejemplo, son con nombres de empresa importadora, exportadora, descripción de producto, precios unitarios, o sea, son datos al máximo nivel de detalle. Entonces, por ese lado, bien. Intracomunitario, Oriente Medio, va a estar así por mucho tiempo. A ver, la parte de precios. Bueno, la parte de la aplicación es una suscripción de 50 euros al mes. La parte de los informes a medida, al final, cambia completamente según el código que se analiza, según el país, si es una cuestión de analizar una razón social o de analizar un código arancelario. Nosotros, de media, lo que intentamos es hacer proyectos en los que os aportemos directamente un histórico, pues como veíamos ahí, de 2, 3 años o 5 años, si están disponibles en ese país, con los que tener una primera información, un histórico pues, interesante, útil del país, y para eso pues, se trata de que nos indiquéis, digamos, que la cesta de códigos arancelarios o de razones sociales con las que analizar el mercado principal, y así nosotros obtenemos la información, la preparamos y la presentamos. Cambia sobre todo por el país, porque como comentábamos antes, hay países donde la información es simplemente compleja de obtener y en otros directamente tiene un precio. O sea, aunque sea legalmente accesible de fuentes públicas, no es gratuita. Entonces, a nivel de precios, nuestros análisis en el caso de...
¿Tiene que ser actividad europea? Sí, efectivamente. Una empresa, aunque sea europea, que esté exportando a cualquiera de los países que tenemos en verde oscuro, vamos a poder ver todas sus operaciones. Verde oscuro, bueno, y este también, Estados Unidos. Lo que no podemos es, por ejemplo, ver lo que una empresa europea a China. Pero todo lo que una empresa alemana, francesa, española esté exportando a Estados Unidos, todos los de América Latina, a Rusia, a Ucrania y demás, sí que se puede analizar, como hemos hecho, por ejemplo, con lo de Auma en Estados Unidos. Entonces, volviendo a la parte de precios, ese es un poco el enfoque. Una vez se acota el tipo de información que se quiere analizar por nombres de empresas, por códigos arancelarios, incluso por palabras clave en las descripciones del producto, nosotros analizamos los mercados que interesen dentro de los disponibles, empezando por un histórico de entre 1, 2, 3 o 5 años, si están los datos disponibles, esos análisis pues, cambian sobre todo por el volumen de datos. O sea, no es lo mismo analizar algún producto que hemos visto de válvulas, que realmente estábamos cerca de las 500.000 operaciones solamente en el último año, que analizar otros productos más específicos. Pero por regla general son proyectos de alrededor de 3.000, 4.000 euros por esos históricos. Y luego nosotros lo que sí hacemos es, a partir de ese histórico, si ha sido una información realmente útil o relevante, podemos mes a mes continuar actualizando. Entonces, cualquiera de los análisis que veamos aquí, el de México, por ejemplo, que ya está con parte de 2018, si empezamos analizando el código arancelario o la empresa en concreto que se quiera saber desde enero de 2015 hasta marzo de 2018 y es una información que realmente pues, resulta de utilidad para la empresa, lo que haríamos es mes a mes continuar añadiendo cada vez que se publiquen los nuevos datos con esas operaciones del código de la empresa. Es decir, abril, mayo, junio, cada vez que se publique, nosotros en los hasta 5 días siguientes a la publicación por parte de la aduana, captamos la información, la preparamos y la publicamos en el mismo análisis, añadiendo las columnas correspondientes para que de esa forma no sea solamente una herramienta de análisis o prospección, sino también de seguimiento, así de monitorización de lo que están haciendo tus propios importadores, de lo que está haciendo la competencia, de cómo está evolucionando un mercado. Entonces, ahí en el fondo, la intención de ese análisis, de ese histórico de 3 años, es ver si la información permite extraer conclusiones interesantes para ese mercado, para ese tipo de producto, y a partir de ahí, si realmente es una información que ayuda, pues, lo útil es mantenerlo, para de esa forma no estar viéndolo a los 3 años, sino estar mes a mes siguiendo lo que está ocurriendo en el mercado con una información pues, de un nivel de detalle que puede ser de gran ayuda. Y por 50 euros, entiendo que lo que es sacar en contra de los institutos con todo el software. Sí. 50 euros sería lo que hemos visto al principio de búsqueda de perfiles de empresa con emails, cifras, mercados, competidores, o sea, sacar esas fichas de empresa, toda la información de Comtrade, pero ya disponible para buscarla, descargarla a Excel, verla visualmente. O sea, básicamente lo que hacemos es convertir Comtrade en algo fácil de usar y cómodo y ágil. Y luego el directorio también está incluido con esos 50 euros. Y ahí lo que permite es no saber exactamente pues eso, lo que Mexicana de Cananea ha importado, cuánto, en qué mes y de quién, pero sí saber que ese es un importador de ese código arancelario. Lo que se puede saber en la suscripción de la aplicación con 50 euros es nosotros mismos buscar este código arancelario, poner de país México y ver importadores. Entonces, de esa forma, como está en los registros de la aduana, aparecería Mexicana de Cananea como uno de esos importadores del listado y podría ir a la ficha para ver más información de la empresa, pero lo que no se va a ver en la aplicación por 50 euros es, pues eso, exactamente esta operación en enero de 2016 con Workotech. Esto es ya lo que hacemos, digamos que tratando con más cariño los datos, entendiendo qué mercado se quiere analizar y más conjuntamente con la empresa en cada caso. Información de código de europea con Marruecos, Argelia, Libia, Mauritania. Pues ahí estamos en el problema pues, como intercomunitario, que ni el país de origen ni el de destino están dando datos con nombres de empresa. Entonces, el problema es que no llegamos a más de lo que aporta Comtrade. Como mucho pasamos de 6 dígitos a 8 dígitos, pero sigue siendo información sin nombres de empresa. Y esa es una parte de África que todavía no está previsto que existan datos, o desde luego no datos por fuentes legales de las aduanas y los puertos ni de Marruecos, ni de Argelia, ni de Mauritania. Lo que sí tenemos entendido es que la parte de
África subsahariana sí tiene previsto desclasificarlo, hacerlo disponible, Nigeria incluido, pero no norte de África, ni Europa, ni Oriente Medio, ni Oceanía, en el fondo. Esas son las zonas en las que, pues de momento, para bien o para mal, según cómo se vea, habrá que conformarse con lo que hay, que es información agregada. Aparte de lo que es la suscripción está de los 50 euros mensuales, hay algún periodo de prueba en el cual básicamente pues entras, sale en la página a ver si es realmente nos puede resultar una herramienta útil como tal. Sí. En la parte de la aplicación, de hecho, hay una parte del uso que es directamente gratuito. Lo que pasa es que ya a la hora de ir a descargar los listados o la información, hará falta tener la suscripción activa de los 50 euros. Y en la parte de los informes a medida, lo que os proponemos y lo que realmente hacemos nosotros siempre es empezar haciendo una demo de los datos que tenemos de la propia empresa. Es decir, si vuestra empresa ya ha exportado en los últimos años a cualquiera de los países que estén en verde, lo que nosotros hacemos es presentaros la información de esas operaciones que tenemos para que podáis cotejar que realmente todo cuadra, todo tiene sentido, que la información es perfectamente correcta o si tiene un margen de error por el tipo de cambio, por lo que fuera, es algo tolerable para que ya tengáis al menos la tranquilidad de que la información que tenemos de vuestros competidores va a tener la misma calidad que la que tenemos de vuestra propia empresa. O sea, al final es la única forma que tenemos de probar con vosotros la validez de la información. Esta información no la generamos nosotros, partimos de las fuentes oficiales y ahí sí que intentamos, si detectamos algún error, alguna errata, alguna omisión, corregirlo dentro de nuestras posibilidades, pero ya os digo, la mejor forma es comprobarlo con vuestras operaciones en las que vosotros sí sabéis por cuánto se declaró esa operación o en qué fecha se hizo o con quién y ver si realmente todo se está declarando como realmente fue para ver que será así en el resto de los casos, al menos en la mayoría de ellos. Entonces, el planteamiento... Sí, esa demo sí. Entonces, ahí es cuestión de ver vuestra razón social, el nombre con el que declaráis las exportaciones. Si ya nos indicáis incluso a un país en concreto, donde sepáis que habéis exportado recientemente y queréis que hagamos de ese país la demo, esa la haríamos totalmente gratuita, a no ser que sea justo los países de los que la información sí tiene un coste, que por ejemplo es Indonesia, no, Estados Unidos la podríamos hacer sin ningún coste la demo. Porque bueno, ya tenemos toda la información digamos, que obtenida y preparada. Los de sudeste asiático son los más problemáticos, de que es información pública, pero costosa, y Brasil también. El resto de América Latina, Estados Unidos, por ejemplo, Rusia, Ucrania, son países donde sí podemos hacer esas demos con vuestras operaciones para que podáis comprobar eso sin ningún coste, y si realmente veis que la información tiene un nivel de detalle y está correcta, ahí ya sería cuestión de ver concretamente para los códigos arancelarios o para las empresas que queráis analizar cuál es el coste exacto de este análisis histórico y de su coste de suscripción, pero siempre empezando con esa demo gratuita, tanto en los a medida como en la aplicación. ¿El usuario son 50 euros? No. Sí. El acceso es por empresa. El acceso es por empresa, al final nos indicáis cuántos emails queréis que tengan el acceso y nosotros ya lo preparamos. Pero al final nos parece que no tiene sentido cobrar por número de usuarios, sino al final esa información está aportando a la empresa. Para nosotros, cuanto más gente la utilice en la empresa, de forma mejor. Y vale, bueno. Aún hay muchas gracias, no sé si todavía está conectado. Y bueno, yo diría que por mi parte sí que he contado todo lo que pretendía. Entonces ya sería cuestión, si tienen alguna duda más por el lado del chat, los que están conectados o los que estéis presentes, yo creo que eso sería lo más interesante, ver ya casos en concreto donde queráis saber algo más y así verlo en la práctica. Estamos en San Sebastián, en el Parque Tecnológico de Miramón, y llevamos desde noviembre de 2015 trabajando con esto. Empezamos con la parte de los estudios puramente a medida y luego lo que hicimos fue, en el fondo, porque veíamos que todo el mundo realmente lo requería, desarrollar también la aplicación para que se pueda, pues, por ejemplo, ver una primera información de cualquier país para decidir luego dónde merece más la pena entrar ya en detalle haciendo forma a medida. Para esa forma no estar haciendo análisis de países de los que no se tiene prácticamente ninguna información. Mínimo lo de Comtrade y demás se pueda ir probando desde el principio y luego ya se profundice donde realmente veáis
haya interés o más sentido. La parte de la versión beta, bueno, es lo que estábamos comentando, que el crear una cuenta en la aplicación es gratuito, la podéis crear ya mismo y empezar a usarla, pero lo que comentamos, para ir a alguna información más detallada o descargar la Excel, sí que tenéis ya la suscripción activa. Y en la parte de la instrucción de esa medida, sí, a ver, estas 4 demos que hemos hecho para la presentación, sí las vamos a poder compartir, pero en el fondo lo interesante es lo que decimos, hacer la demo o la versión de prueba de los a medida con las operaciones de la propia empresa. Si se trata de una empresa que nunca ha exportado a ninguno de los países en verde, sino que, por ejemplo, tiene operaciones únicamente intracomunitarias, pues bueno, ya veríamos cómo hacerlo de alguna empresa parecida o de algo que pueda ser de utilidad para hacer esa demo o esa comprobación de la calidad de los datos. Entonces, bueno, en ese sentido también yo os voy a dejar mi contacto, lo tiene Elena de todas formas, y ahí es lo que os digo. En ese sentido, por esta parte, total disponibilidad para hacer las demos, toda la información que necesitéis, os lo compartimos. La página web se explica ya parte, pero es verdad que sobre todo estos servicios más a medida, específicos, no contamos gran cosa en la aplicación, porque en estos casi 3 años, casi todos los proyectos los hemos hecho con empresas con las que directamente hemos entrado en contacto, hay una relación bastante más directa y no es que nos siguen los clientes por la página web. Entonces, la página web, pues bueno, es el canal porque sí queremos que sea una herramienta ágil de utilizar, pero digamos que tenemos una relación más empresa a empresa. Entonces, cualquier información que queráis sobre lo que hacemos, cómo trabajamos, el listado de países con la disponibilidad en cada país para, por ejemplo, saber pues, en Rusia qué tipos de datos hay, en Vietnam o en Colombia, pues eso también lo tendríamos, eso es un Excel o el link al mapa en que estaría, digamos que la ficha con casi la carta de cada país disponible, qué es lo que se puede saber en cada uno de ellos. Y luego, a nivel de lo que sería el coste en cada caso, pues es lo que os digo. Es difícil tener un precio cerrado porque en el fondo cada análisis es diferente. Entonces es cuestión de tener una idea de en qué mercados se analizarían qué códigos arancelarios o qué empresas. Ahí sí que antes de concretar el estudio siempre haríamos una demo específica también de ese análisis, no ya del vuestro propio, sino de eso que se está solicitando junto con el presupuesto. Y si la información encaja y la propuesta también, pues es cuando hacemos análisis que de media tardamos entre 1 o 2 semanas en prepararlo. Según el país, sí puede ser algo más laborioso, pero también intentamos que sea lo más ágil posible, más que nada porque en muchos casos las solicitudes llegan con urgencia de bueno, que hay una misión comercial o de que hay una feria o que la información se necesita en ese momento. Entonces hay veces que sí que el poder responder con la información al momento pues es útil porque en muchos casos se utiliza precisamente cuando se va a viajar. O sea, si se hace un viaje a México, ya ir con toda esta información y poder aprovechar mucho más ese tiempo porque ya se sabe quiénes son todos los que están activos, qué es lo que están haciendo, con quién han hecho qué. Entonces, ese es el planteamiento. Y ya os digo, no sé si sabe algo más. Por ejemplo, antes te he dicho los distintos recursos. Sí, bien, la aplicación. Vale, se ha quedado. Se ha quedado lo de Corea del Sur, voy a volver a cargarlo. Es 72, 18, 99. Vale, bueno, entonces estos datos serían en el fondo los mismos que podéis obtener de Comtrade. La principal diferencia es que en Comtrade el tener la información de un país de destino en específico y exactamente cuánto ha importado de cada país de origen no es tan sencillo. Y menos aún cruzándolo con, por ejemplo, esta parte de precios promedio de los que se han hecho las operaciones. En este caso son dólares CIF por kilómetro de producto.
Entonces, aquí es lo que decimos, la fuente está clara, es la de Comtrade, que ya sabéis que podéis acceder vosotros. Lo que aporta es, bueno, lo que vemos de poder coger el código arancelario, seleccionar un país, poner la contraparte, pues, en este caso, por ejemplo, podemos decir Italia, y lo que veríamos es año a año cuántas operaciones ha habido de este código arancelario, desde Italia a Noruega, bueno, con sus volúmenes y con esta información de... En la herramienta habéis apostado por, en un mercado que se necesita, de lo que importa ese mercado, o lo que los demás dicen que exportan ese mercado, ¿no? Que dependiendo del mercado puede ser más interesante. ¿Habéis apostado por una de las dos, en la de esta herramienta, o cuál has apostado? En el fondo tenemos los dos datos. Lo que pasa es que a la hora de poder seleccionarlo desde la herramienta, siempre nos pareció que Comtrade es algo complejo de utilizar con la parte de casi el declarante y el país partner y demás. Entonces, lo que hemos hecho es que el país que se selecciona primero es el que actúa como declarante. Entonces, si aquí colocamos primero Noruega y después Italia, lo que vamos a ver es lo que Noruega ha declarado que ha importado de Italia. Pero si marcamos primero Italia y después ponemos Noruega, vamos a ver lo que Italia dice que ha exportado a Noruega. La principal diferencia... ¿No coincide? No coincide, diría que nunca. Sí. Por tiempo simplemente no coincide nunca. Pero luego, como las órdenes se pueden cambiar el código de entrada, y en algunos casos hacen trampas para evitar digital, tienes que escoger eso. A mí la exportación es demasiado. Cuadra o no cuadra nunca. A ver, lo bueno es que se puede elegir según el caso, incluso tener las dos fases y ver qué desfase hay. Puede ser el tema de que en un mes es cuando se exportó, en otro mes fue cuando se importó, por ejemplo. Puede ser diferencias con los tipos de cambio para pasar luego a dólares. Es también una cuestión que en el 99% de los casos la información del importador es en dólares CIF, la del exportador está en dólares FOB. Y después ya está la picaresca de temas de que se haya cambiado en un sitio el código arancelario por los aranceles. Entonces, hay quien dice que las de las importaciones son más detalladas que las de las exportaciones. Por otro lado, las exportaciones normalmente no tienen por qué cambiar el código arancelario según los aranceles. En nuestro sector, como se exporta de países serios, normalmente hay muchos. Que os fiáis más de la exportación que de la importación. No, el tema es si puede haber de maneras. Sí, están en las dos maneras. Sobre todo porque hay países que no están muy bien, no puedes ver lo que es importante, pero sí puedes ver lo que exporta de cambio. Claro. Sí, a ver, lo ideal es tener las dos, no se puede compararlas, pero efectivamente, aunque son 240 países, voy a ver un momento porque en el caso de Irán, por ejemplo, no sé si es que nunca ha habido datos o que igual tardan bastante más que el resto en declararlos, pero en principio están todos. Es que algunos no declaran desde 2012 o cosas por el estilo. Entonces, bueno, Irán, tenemos datos de 2010 y 2011 y desde entonces no se sabe nada. No los hay en las que cargan. Y sí, voy a ver si aquí han comentado algo más. Lo que tendrías herramientas es seleccionar Irán como destino y sacar el listado. Tendrías que ir Irán, España, Irán, España. Sí, que es verdad que ahí es algo más farragoso, pero de todas formas, si no nos decís, oye, queremos todos los datos de Irán o llevarlos a Excel y a ellos los facilitamos directamente. La parte de Excel, pues, dándole aquí a descargar, lo que hace es generar el archivo y directamente vais a tener todas las operaciones pues, separadas por año, por país de origen. Si tenéis varios códigos arancelarios, estaría para código arancelario. Aquí, por ejemplo, estamos viendo pues, este concreto de 6 dígitos. En este caso estamos viendo para este 4, que es el 7218, aquí se ven los 3 que hay dentro de esa subpartida. O sea, aquí también se puede navegar un poco dentro de los diferentes códigos arancelarios para analizar, por ejemplo, para una partida, para una subpartida, en ese país, cómo se están repartiendo. Para decir, bueno, aquí la mayoría está entrando por el 7206, o hacer el mismo nivel de 6 dígitos. Entonces, lo interesante de esto es que visualmente permite ver un poco cuál es ese reparto entre los diferentes códigos posibles cuando hay alguna duda de este país, a ver cómo lo está declarando. Entonces ya se ve si el 90% va en un código y no en otro, pues lo que decíamos, eso permite que a la hora de hacer un estudio ya más a medida tengamos claro
qué códigos analizar y cuáles no, cuando ya vamos a ir a mucho más nivel de detalle. Entonces, bueno, esto aunque es de hace mucho tiempo, son realmente datos declarados por Tía Irán. Y bueno, y ya os digo, o sea, por mi parte, a la hora de probar la aplicación, el acceso es desde la web de Erantio.com. Ahí es cuestión de crear la cuenta y si queréis hacer la prueba con los datos al máximo detalle, descargado del Excel, antes realmente de concretar la suscripción, también os lo podéis indicar y ese usuario vuestro lo ponemos con 30 días de prueba para que realmente la podáis probar con todas las funciones activas antes de hacer nada. O sea que por ese lado ningún problema. Ya que están viendo aquí también mi pantalla en el webinar, pues bueno, luego supongo que Elena me da algún correo o alguna cosa si queréis con mis datos o yo los que tengo registrados en el webinar, pero mi correo es este, entonces aquí me podéis indicar el usuario con el que queréis crear la cuenta para que os pongamos las funciones más, digamos, de usuario de pago también en la propia prueba vuestra. Y también a la hora de hacer las demos con vuestras propias operaciones, pues sería lo mismo, con saber la razón social que utilizáis y un poco el mercado que más os interesa hacer la prueba, pues lo hacemos encantados. Si te parece, Eduardo, puedo pasar el link a la grabación de la Sí, videoconferencia. también. Ahora en cuanto acabemos, se genera el archivo, que será el archivo de vídeo, de MP4, con lo cual los que por lo que fuera no pueden entrar por temas de compatibilidad o que no les encajaba la agenda, pues bueno, podrán ver todo esto de vuelta. Vale, y les paso tus datos. Ok, entonces, ya os digo, si no hay más preguntas, ¿queréis? Vamos cerrando. Nada más por aquí también. Vale, bueno, pues ¿me queda algo más? No, ya está. Cerramos ya. Vale, bien. Para que tampoco sean 2 horas de vídeo, pues lo dejamos por aquí. Muchas gracias a todos por la atención y por asistir y os digo, quedamos en contacto para lo que queráis. Gracias. Qué interesante, que sí. Es para países. Eso, Sí, no, Ole bueno. lo tiene, ¿eh? No me digas. Ya Te sabes. digo que no tengo. Se me pasé el link a la... Por eso, pues,